Saludos, le habla Guillermo Gifo, titular de la cédula de identidad 26.113.807, en la materia Criminología, materia impartida por el profesor David Jiménez en la Universidad Católica Santa Rosa, en la sección M101A. En este momento les haré un breve recorrido en base a lo concerniente a la criminología en cuanto a una película de gran interés que lleva por nombre Atrapado en su pasado. Bien, son muchas las formas de describir a un criminal, independientemente de la terminología que utilicen para ello. Pero hay una pregunta que causa revuelo entre la sociedad y es la siguiente: ¿el criminal nace o se hace? Pero para responder esta siguiente interrogante me basaré en las diferentes teorías impartidas por la criminología. Como concepto, tenemos que la criminología es una ciencia multidisciplinaria que estudia la conducta del individuo que ha transgredido la norma jurídico-penal y que con dicha acción u omisión se hace acreedor de la sanción que establece el tipo penal, además de estudiarlo como ser histórico y biológico, con la esperanza de ser reinsertado en la sociedad, para que una vez recuperado pueda hacerse un hombre útil y de calidad al servicio de la sociedad. ¿A quién se le debe el término de criminología? A Rafael Garófalo. ¿Por qué? Porque él mismo estaba acompañado de otras personas, las cuales son César Lombroso y Enrico Ferri, los cuales eran conocidos como los tres evangelistas. En cuanto a lo concerniente a los elementos como crimen y criminal, el mismo ha sido un tema de interés, ya que a raíz de ello se han desarrollado un sinfín de películas, series, documentales, entre otros, teniendo un gran impacto en la sociedad tanto en tiempos pasados como en los modernos. De hecho, desde los inicios de la criminología como ciencia y con la escuela prepositivista, se empezó a estudiar la conducta del hombre para así establecer la criminología como ciencia. Hoy en día, con los avances en la genética, hemos podido constatar que existen componentes genéticos hereditarios que influyen o predisponen esas conductas desviadas. En lo concerniente a la película que hoy nos ocupa, la misma tiene como título Atrapado por su pasado, pues es un título que adelanta perfectamente el tema de la película. Un hombre que, como tantos personajes, busca salir de la vida que anteriormente llevaba. Una redención en la que pondrá todos sus esfuerzos, pero cuyo pasado actúa en contra, lo cual le impide generar un cambio repentino de una existencia fundada de tanta violencia y avaricia. El protagonista de esta indudable película es Al Pacino, quien le da vida al personaje de Carlitos Brigante, un antiguo narcotraficante que estuvo privado de libertad y que logró salir de la cárcel después de 5 años de reclusión, gracias a su abogado David Kleinfeld, constatando que Carlitos logró salir rehabilitado y listo para llevar una vida normal. Que algo hubiera sido diferente si mi madre hubiera vivido cuando yo era niño, porque eso es lo que se escucha adentro. No, viejo, yo no tuve la oportunidad. No, mentira. Yo ya era un niño malvado cuando mi madre aún vivía, y lo sé. Yo ya era un niño malvado cuando mi madre aún vivía. Esta es una de las frases expresadas por Carlito Brigante. De acuerdo a esta frase, podemos mencionar al autor César Lombroso, el cual decía que existían varios tipos de criminales y uno de ellos eran los criminales natos, distinguiéndose por presentar ciertos estigmas morfológicos y así formaran parte del tipo criminal. Lombroso basaba su teoría en la teoría de la evolución de Darwin. No obstante, esta teoría iba en contra de lo que planteaba Alexander Lacazette, ya que expresaba que el comportamiento criminal es aprendido. Significa, por tanto, que no es heredado. Por ello, quien no ha sido entrenado para un comportamiento criminal no puede inventarlo. Es esto que en criminología se debe estudiar al delincuente como ser histórico y biológico. Cuando Carlitos mencionaba que era un niño malvado cuando su madre aún vivía, acá debemos estudiarlo desde el momento que fue concebido y da paso a las nuevas interrogantes como por ejemplo, con quién se relacionaba, la escuela donde asistió e incluso
los pequeños valores dados por sus padres, es decir, hay que basarse en toda su trayectoria. Cada palabra que dije es cierta. ¿No has entendido? ¿No comprendes? Soy un hombre libre, no solo por salir de prisión, soy libre al fin. ¡Libre al fin! ¡Gracias a Dios Todopoderoso! ¡Soy libre al fin! Luego de ser restituido a la sociedad, desde el momento que sale de los juzgados, Carlitos Brigante solo tiene un único sueño: irse del barrio en donde yacen los recuerdos de su juventud y no volver jamás e irse a trabajar vendiendo autos usados. Marca un gran temple en cuanto a sus objetivos para reafirmar la teoría de Beccaria, la cual tenía como único fin restaurarlo nuevamente a la sociedad y que él mismo no sea tratado como delincuente, una vez lograda su resocialización. Pero aparentemente no todo era tan fácil como Carlitos mencionaba, ya que surgen varios inconvenientes y eran las personas con las cuales se rodeaba. ¿Y por qué surge esto? Bien, aquí claramente se puede plantear la teoría del etiquetamiento. ¿En qué consiste la teoría del etiquetamiento? Esta teoría explica o estudia la conducta como tal del individuo y la influencia que pueda tener si la mayor parte de las personas son delincuentes. Se analiza si la propia etiqueta del criminal puede retroalimentar la conducta delictiva al crear un estigma, y eso conlleva a dificultar la reinserción del delincuente en la sociedad y en consecuencia reafirmar la conducta delictual. Por ello, sus supuestos amigos y socios contactaron con él, de modo que se verá forzado a regresar a sus antiguos hábitos. Quizás creen que fue por un instinto de sobrevivencia. Según la teoría de Charles Darwin, establecía que los individuos que mejor se adapten a su medio ambiente o entorno son los que realmente sobrevivirán, es decir, que buscan sobrevivir dentro de su mundo. Queremos desearle, como todos los días, que tenga una tarde muy agradable. Y ahora quedará con usted Tony Bautista, con su sección de deportes. Luego podemos visualizar otro Así que el chico capítulo entra ahí con 30.000 donde billetes y la Carlitos, leyenda, en yo resguardo voy de su entrando a su primo, lado. apodado 5.000. Guajiro, accede a bajarse del auto y acompañarlo a hacer una entrega a codiciosos vendedores de drogas. Se puede visualizar como sus reflejos de narco logran observar que su primo está en medio de una trampa y en la que se ve obligado a matar de hizo nombrar a Frank Joseph Gall, el cual mencionaba que el crimen puede ser causado por un desarrollo parcial del cerebro, no contrarrestado. Este desarrollo produce un exceso de determinados sentimientos que llevan al crimen innato. El robo es el resultado del exceso de sentimientos de propiedad, lesiones y homicidios por un exceso de sentimientos de defensas. Además, se debe hacer notable la teoría de Ferri, donde decía que el objeto del delito es el estudio del delincuente, el estudio de las causas endógenas y las causas exógenas que llevan al individuo a la consumación del hecho punible, es decir, que el objeto de estudio del delito es el delincuente del mismo y que las causas que lo llevan a cometerlo son endógenas o exógenas. Todo lo que el individuo logra alcanzar en su desarrollo tiene que ver o juega un papel importante dentro de la sociedad donde se desenvuelve. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que Carlitos ya nos alerta de que por muy sencillo que pueda ser su sueño, no le va a resultar fácil dejar de delinquir. Otro personaje que invade esta trama es David Kleinfer, quien es el abogado de Carlitos Brigante, un abogado cocainómano, adicto a la cocaína, quien está inmerso en ese mundo del crimen y en el cual podemos hacer referencia a una de las teorías de Gabriel Tarde. Tarde y los profesionales. Tarde planteaba el problema de las relaciones de la delincuencia y la profesión. Tarde habla desde el punto de vista subjetivo. Cada quien va a actuar dependiendo de su forma de pensar. Existe una delincuencia profesional ligada a la profesión ejercida. En esta película, David era un abogado deshonesto, drogadicto y asesino. Es notorio que en esta parte del video se ve influenciado uno de los factores, el cual es el clima. ¿Por qué el clima? El clima porque el delito
fue cometido de noche por parte del abogado. En este caso, es evidente que fue planificado al momento de realizar la conducta. Se ilustra la teoría psicodinámica de Sigmund Freud. Al momento del abogado asesinar a Tony, el cual se encontraba en prisión y debía ayudarlo a escapar y no lo hace, llevando consigo a Carlitos, el cual accede a ayudarlo ya que se sentía en deuda con su abogado y de esa forma se convirtió en cómplice de tal acto. Vamos, Frankie. Disculpa. ¡Anda! ¡Ayúdame a arrojarlo! ¡Estamos cambiando de posición! Muy bien, Frank. Vamos a ponerte de pie. ¡Y hasta nunca! Arrójalo por el otro lado. 1, 2, 3. Además es preciso mencionar y caracterizar el "ik" o ello, que es distinguido en la región inconsciente en la que los instintos están dominados por el principio de placer. De hecho, también podemos ver esta situación de Carlitos, donde deja ir a la persona y no atenta contra su vida, a sabiendas de que es una conducta reprochable por la sociedad. Él quiere ser restituido, pero su entorno no lo favorece. Además, las altas deudas, las traiciones y algo muy importante que nos establece la Biblia es el amor al dinero, la raíz de todos los males. La gente lo busca porque les puede dar las cosas que desean, causa por la cual influyó a la hora de su muerte en brazos de su novia Gail. ¿Cuál sería el factor principal que influencia a la sociedad a cometer delitos? Pues el 90% de los delitos es por amor al dinero. Por el dinero pueden atentar contra la vida de otras personas. Matan, estafan, se prostituyen, entre otros. Es decir, influyen todo relativamente. Finalmente, acontecen muchas secuencias antológicas en esta película y donde ponen final a su aventura. Es la secuencia en la que en una estación de trenes se convierte en el templo donde Carlitos debe conocer si es posible o no redimirse. Para Garofalo, exponía que el criminal es un sujeto incivilizado, el cual le es imposible adaptarse al medio social por el hecho de ser anormal, dotado de un alto grado de temibilidad, a la que define como la perversidad constante y actuante del criminal y la cantidad de mal que puede esperarse de él. Estos individuos deben eliminarse, bien por la muerte o con un equivalente de represión perpetua, porque son incapaces de adaptarse y representan un peligro continuo para los miembros de la colectividad. A través de la historia de la humanidad, siempre han existido criminales patológicos. Tal vez no se catalogaban con los términos conocidos hoy en día, pero existían. De hecho, Emily Durkheim expresaba que el delito aparece en todas las sociedades. No existen lugares en los que no haya delincuencia. Su forma cambia y los actos calificados como tales no son los mismos. En todas las partes y en todos los tiempos hubo hombres cuya conducta determinó que se les reprimiera con penas. Carlitos era una persona que amó y vivió a su manera. Soñaba con escapar del mundo que lo rodeaba. Tenía rasgos llamativos como sus grandes ojos negros y la barba negra. Una de las características indudables de los criminales representadas por Lombroso. Fue un hombre que comprendió los errores del pasado y se le dio la oportunidad de ser reinsertado ante la sociedad para ser un hombre útil ante la misma, pero su objetivo fue nefasto debido a su conducta desviada y en virtud del entorno por el cual estaba rodeado. Por ello no se cumplió su fin de ser reinsertado en la sociedad a causa de reincidir en base a las circunstancias que venía arrastrando desde su pasado. Por ello, todas estas teorías antes mencionadas en cuanto a la criminalística han venido tomando los aportes de otros estudios, tratando de explicar el comportamiento psicológico del criminal, aquellos factores que llevaron al delincuente a cometer un crimen. Es una ciencia que ha tratado de explicar a lo largo del tiempo los factores que intervienen para que un delito se cometa tal y como lo vemos, y especialmente se realiza desde aquel estudio de la genética que eran los estudios realizados por Lombroso.
No es fácil seguir un buen camino dentro del mundo del crimen. No se puede huir del pasado. Todo dependerá de la voluntad, circunstancia y entorno en el cual se encuentra el individuo. Son muchos los factores los que inciden o no en caer en el mundo de la criminalidad.